Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase del Evangelio de Juan, el capítulo 8. Vamos a estudiar un capítulo muy interesante, muy conocido, pero a la vez con una enseñanza tremenda. Es una enseñanza que nos confronta a nosotros en el cómo debemos actuar y no estar enjuiciando a las personas. Nos hace recapacitar en cuanto a la conciencia del pecado. No es lo mismo estar viendo la paja del ojo ajeno y no poder ver la viga que tenemos en nuestro ojo. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos con esta enseñanza tan bonita y ponemos en manos de Dios este espacio? Padre Celestial, cuántas gracias te damos, mi Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Realmente no merecemos tu gracia y sin embargo, eres tú quien nos la otorga. No tenemos mérito alguno. Y uno de esta gracia, Señor, es este espacio que nos das para conocerte un poquito más. Gracias, Señor, por este evangelio de tu amado apóstol Juan, que nos está enseñando muchas cosas que nosotros no conocíamos y sin embargo estamos deseosos de conocer más, Dios. Este capítulo que vamos a ver es muy conocido por todos, sin embargo, cada vez que lo estamos viendo, una nueva enseñanza hay. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están viendo este video, Señor. Por favor, nútrelos. Hazle entender en su corazón y mente lo que tú quieras que todos nosotros aprendamos de esta lectura. Gracias, Dios. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar este evangelio que la verdad está por demás muy interesante y que realmente muy conmovedor, muy conmovedor. Bien, ya sin tanto preámbulo, vamos a dar entrada a lo que es el Evangelio del capítulo 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Bien, ahí tenemos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Ya para este punto, las cosas en Jerusalén, la situación en Jerusalén, ya estaban muy álgidas. Y este capítulo no es la excepción. Van a ver ustedes cómo todo el entorno, todo el escenario se convierte en algo muy ríspido, algo muy confrontativo para el Señor, porque es cuando los líderes se le enfrentan, pero ya de una manera no muy ortodoxa que diríamos. Tan es así que maquinan una trampa para él. Miren, vamos a ver qué sigue. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjense bien ahorita cómo llegan toda esta gente a poner a prueba a nuestro Señor. Le traen una mujer que fue sorprendida en adulterio. Primero, en el capítulo 3 dice que la ponen en medio, es decir, en un lugar donde queda precisamente exhibida, donde nadie puede escaparse de ver el escenario. La ponen en medio. O sea, hacer de esto, hacer del pecado de esta señora un show, todo un espectáculo, ¿sí? Y entonces, estando en medio, obviamente le gritan a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Es decir, cuando una persona comete adulterio, no se va a exhibir, no le va a decir, hey,
Fíjense, fíjense lo que voy a hacer. A ver, tú, fíjate bien cómo. No, lo hace a escondidas. Y dicen que lo sorprendieron en acto de adulterio. ¿Cómo está eso? ¿Cómo fue que fue sorprendida? Y luego todavía en el capítulo 5 dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y bueno, tú siendo rabí, tú siendo maestro, a ver, platícanos qué opinión tienes. Es una situación en la que los líderes religiosos, no me queda la menor duda, y de esto también el hermano Gary lo ha dicho con tal convencimiento. Yo también desde que lo empecé a estudiar, a leer ya tiempo atrás, esto fue una confabulación. Esto fue una confabulación en contra del Señor, ¿sí? Porque dice, mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Será cierto? Miren, efectivamente a Moisés se le dio la ley de Dios hacia el pueblo de Israel. La primera encomienda que le dio Dios en los 10 mandamientos, ¿qué fue? No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Ya está ahí la ley. No vas a cometer adulterio. Pero después, en el libro de Levítico, dio las consecuencias de cometer adulterio. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, dice, fíjense bien en esta parte, en Levítico 20:10 dice, tanto quien, el adúltero, como la adúltera, serán condenados a muerte. O sea, para cometer adulterio se necesitan dos. Y esos dos tienen que ser condenados a muerte. No es negociable. Pero es evidente que para emitir un juicio tiene que verse, más bien para hacer un dictamen, ¿sí? Tiene que haber un juicio justo en el que se compruebe que realmente esas dos personas cometieron adulterio. Pero son dos. Y aquí dice, mujer, maestro, esta mujer ha sido sorprendida. Nada más la mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio. ¿Y dónde está el adúltero? Digo, aquí obviamente como una reflexión, como una sospecha, sí, que se puede tener aquí, es que los mismos líderes hasta contrataron a alguien para tenderle esta trampa a esta mujer y a su vez ser carnada para tentar al Señor. Porque en el versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. O sea, realmente no querían hacer justicia con la mujer. Lo que querían era evidenciar a Jesús. ¿Para qué? Para que si dijera, pues apedréenla. ¿Cómo? Pues tú que hablas de misericordia y de amor y todo, ¿te atreves a decir esto? O si dice, no, perdonen el pecado, ¿y quién eres tú para andar perdonando pecados? Sí. Entonces Jesucristo, de una manera pacífica, de una manera no tanto desinteresada, pero así como que no quería estresarse del momento, empezó a escribir con su dedo en la arena que había en el lugar donde él estaba. O sea, como que por esto me vienen a ver. ¿Qué pasó después? Vamos a ver qué pasó después. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto,
Acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense bien, aquí el Señor Jesucristo, después de que estas personas, estos líderes que confabularon en su contra, haciéndolo o queriéndolo hacer caer, había un ambiente en el que todos estaban expectativos en saber qué iba a responder Jesús. La presión estaba muy fuerte hacia Jesucristo. Entonces, esa presión es una forma de insistirle al maestro: ya, contéstanos. Entonces, tranquilamente el Señor se levantó y dijo: el que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra de ella. Primero en arrojar la piedra contra de ella. O sea, el que esté libre de pecado. Bien, aquí vamos a hacer una reflexión, hermanos. Sabemos de entrada, ya lo hemos escuchado, que en Romanos el apóstol Pablo dice que no hay ni un justo por cuanto todos hemos pecado. Todos somos pecadores, hermanos. Vamos a recordar que no hay pecado ni pecadito. Todos somos pecadores. Y la ley exhibe eso. La ley exhibe el pecado del ser humano. Entonces, muy acertadamente Jesús dijo: ok, no me opongo en que la apedreen, pero que lance el primero que esté libre de pecado. El que lance la piedra el primero que esté libre de pecado. Yo me pregunto, ¿quién en este mundo, en el de antes y en el futuro, está libre de pecado? Todos somos pecadores, pero lamentablemente a veces este comportamiento fariseísta nos hace a nosotros ser legalistas. ¿Qué es un legalista? Una persona que está aplicando en todos a la Biblia, menos en él. Sí, lo que dijo el hermano Aarón, eso le aplica a mi esposo. Lo que dijo el hermano Aarón, eso le aplica a mi tía, a mi abuela. Ay, el pastor hoy la predica le hubiera quedado bien a mi vecina. Lástima que no vino bien, lo que le hubiera quedado. Andamos aplicando la Biblia a todo mundo, pero no lo aplicamos a nosotros. Entonces aquí dice Jesús: primero aplíquense ustedes la ley. Con base a la ley, ¿quién está libre de pecado? Ok, ese que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Entonces allí todos reconocieron que no están libres de pecado. Todos hemos cometido lujuria, todos hemos cometido robo. Aunque usted diga no, no es cierto, sí, haga bien memoria. Y todos, hasta por distracción, por una inocencia, hemos cometido robo. Todos hemos mentido y la mentira es pecado. Todos hemos hecho un algo para ofender a Dios con nuestras acciones en pecado. Y por eso en el versículo 9 dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. Fíjense bien que hay algo bien importante: la conciencia. Cuando nosotros tenemos una conciencia, vamos a llamarlo así, limpia, nos acusa. Cometimos pecado y hay algo interno que nos incomoda, que nos molesta. Hay algo, esa vocecita que nos está diciendo: hiciste mal, no te hagas, hiciste mal, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Y todos en algún momento, cuando tenemos conciencia, sabemos lo que hicimos,
Ay, tenemos esa cosita que nos está purgando la emoción y no nos deja estar tranquilos hasta que confesamos el pecado con nuestro Dios y nos ponemos a cuentas. Después dice que ya que fueron acusados por su conciencia, salían uno por uno, comenzando desde los viejos. O sea, aquí, ¿por qué los viejos? Recuerden que los viejos o las personas adultas somos ejemplo de las nuevas generaciones. Y a lo mejor la juventud, como su misma juventud es impetuosa, no les hace ver las consecuencias. Acuérdese usted cuando estaba más joven, no medía el peligro incluso, ¿no? Entonces, ellos tienen un grado de conciencia un poco menos maduro que los adultos. Y al ver los más jóvenes que los adultos tiraban sus piedras y se iban, los jóvenes no les quedó hacer otra cosa más que hacer lo mismo, porque imitaban a los viejos, ¿sí? Tan es así que cuando todos se fueron, Jesús y la mujer que estaban en medio se quedaron solos. Entonces, Jesús seguía escribiendo en la tierrita que había ahí. Y cuando vio que ya no había nadie, se levantó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Hay alguno de pura casualidad que te condenó? ¿Y qué le dijo ella? Ninguno, Señor. Entonces, Jesucristo, en su misericordia, le dijo, ni yo te condeno. Él sí podía condenarla porque no había pecado en él. Él sí podía haber agarrado una piedra y lanzársela porque él no tenía pecado y sin embargo dijo, ni yo te condeno. A veces somos muy dados a levantar juicios, mis hermanos. Ay, el hermano está tomando cerveza. Ay, el hermano está viendo películas así y asá. Ay, el hermano no vino al servicio del domingo. De seguro ha de estar, pero bien feliz, chacoteando en vez de darle el domingo a Dios. Somos bien buenos para estar juzgando. Pero si ni Dios nos condena, la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para levantar juicios con nuestros hermanos? ¿Sí? Uno como ponente, yo podría decir, ay, el hermano Julio no vino, no se conectó. Ah, de seguro se fue con sus amigos a cotorrearla y no le interesa la palabra de Dios. No, hermanos, o sea, es que esa es lo que nosotros ya tenemos de nacimiento, el pecado, que levantamos juicios así nada más sin pensar. Y eso es lo que ahorita, en este momento, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. No levanten juicios. Si ni el mismo Señor nos enjuicia, mucho menos cualquier ser humano nos puede levantar un juicio. ¿Sí? A eso se refiere cuando dijo, ni yo te condeno. Y todavía le dice algo más. Vete y no peques más. ¿Qué creen? Que seguramente esta personita, esta damita, sí iba a seguir pecando, porque somos pecadores. Pero ¿qué va a pasar? Ahora ella ya tiene conciencia, ya tiene más conciencia de discernir el bien y el mal. Entonces ahora ya va a pensar dos veces las cosas antes de hacerlas para no pecar. A eso se refiere el Señor, que tengamos conciencia, que no digamos, ah, bueno, pues qué tanto es tantito, ¿no? O como luego a veces, bueno, pues si ya vas a pecar, pues ya peca bien, ¿ya para qué? No, no, hermanos. Sí, ese tipo de comentarios, ese tipo de frases no son dignas de un seguidor de Jesús. Si uno ya está cometiendo el pecado, es detenerse y decir, Padre, discúlpame, perdóname, por favor, Señor. Y entonces se arrepiente. ¿Qué es arrepentirse? Voltearse en dirección contraria para no seguir el camino. Aunque interrumpa lo que estaba haciendo, tiene que voltearse
y seguir hacia otro camino. ¿Por qué? Porque está arrepentido. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el Señor Jesucristo. Ten más conciencia de tus actos para que no peques más. Va a haber pecado, hermanos. Mientras estemos en este cuerpo de carne, va a haber pecado. Sí, porque esa es nuestra naturaleza. Aquí lo que nos está regalando nuestro Señor es tener conciencia de nuestros actos y ponerlo en confesión con nuestro Dios. Bien, hasta aquí termina esta escena. Pero después el Señor Jesucristo entra a otro escenario donde empieza a haber una confrontación muy aguerrida. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Bien, hermanos, fíjense bien estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, al igual que en el capítulo anterior, dice, yo soy la luz. Una afirmación que se las está dando a los fariseos de aquel entonces, a los líderes, a la crema innata. Hagan de cuenta como que se lo está diciendo a los cardenales, a los obispos, hasta, me atrevo a decir que hasta el Papa le dice, yo soy la luz del mundo. Sí, me estoy refiriendo a que a la grande nivel, a los grandes niveles religiosos, está hablando aquí y está haciendo ese acervo. Yo soy la luz del mundo. Sí, y todavía se atreve a decir el Señor Jesucristo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá luz, la luz de la vida. Esto fue un golpe bajo para los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos como líderes se consideraban que eran los ultras maestros de la ley para el pueblo. Y por encima de ellos no había nadie más. Y aquí Jesús le está diciendo, ¿saben qué, señores? Bájenle dos rayitas. Yo soy la luz, ustedes no. Yo soy la luz del mundo. Y todavía dice, el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, el que me sigue a mí, no a ustedes. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Entonces aquí los fariseos se enojan y en el versículo 13 dice, tú das testimonio de ti, acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Estaban tan cegados, estaban tan ensimismados en sus conocimientos que no daban crédito que otra persona pudiera tener la razón. No, ¿cómo? Nosotros somos aquí los meros meros de la ley. Y este carpintero, es más, que ni sabemos de dónde viene, sabemos que es un carpintero de Galilea, pero ¿y él qué? ¿De dónde estudió? ¿Cómo estudió? ¿De qué universidad se graduó? ¿De qué linaje viene? No, ¿sabes qué? No te conocemos, no sabes, no sabemos de dónde vienes. Y es aquí donde Jesús dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. O sea, él no estaba mintiendo, él estaba diciendo la verdad. Dice, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Él tenía bien claro su propósito. Él sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Y siempre decía, voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y después remata diciendo, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. O sea, estos líderes estaban tan tapados mentalmente que no entendían que Jesús ya había sanado leprosos, ya había sanado paralíticos, ya había multiplicado el pan, ya había hecho muchas cosas.
Y todavía los líderes religiosos no sabían quién era. O sea, yo no sé qué necesitaban que ellos vieran para creer. Tenía sabiduría. Digo, el hecho de cómo fue confrontado y cómo salió avante cuando la tentación de la adúltera. Es una sabiduría inmensa. Yo creo que a usted ni a mí se nos hubiera ocurrido hacer algo así. Y luego todavía las señales que hacía, las enseñanzas que daba, y esos estaban ensimismados en que no sabían quién era. Era una ceguera espiritual tremenda. Vamos a ver qué sigue. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Aquí Jesús está retomando el escenario donde le trajeron a la mujer adúltera y les dijo, vosotros juzgáis según la carne, según la emoción. Es una adúltera, es una señora cualquiera y por eso tenemos que apedrearla. Ya estaban emitiendo un juicio sin haber investigado qué era lo que pasaba. Y según aquí, acuérdense que a la única que iban a apedrear es a la mujer y según la ley de Moisés es a los dos. Y Jesucristo dice, yo no juzgo a nadie. Y si yo llegara a juzgar, lo hago con juicio verdadero. ¿Por qué? Porque Él no es pecador. Él tiene derecho a juzgar. Él tiene derecho a aventar la primera piedra. Y sin embargo, no emitió juicio. Tuvo misericordia. Ahora, fíjense bien lo que dice la parte B del versículo 16. Porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Fíjense bien, la ley de Moisés decía, ok, encontraste a estos dos adulterando, o se enteraron que estos dos han estado adulterando. Insisto, un adulterio no se hace a la luz pública, lo hacen en secreto. Pero por alguna forma fueron cachados, por decirlo así, y los llevaron a juicio. Y tiene que haber dos hombres testigos. Y tienen que decir la verdad, porque también de levantar falso testimonio es pecado, ¿sí? Entonces allí los dos hombres que eran testigos tenían que hablar con la verdad. Sí, a mí me consta por esto y por esto y por esto otro. Ok, pero son dos hombres. Pero aquí dice que Jesús emite juicio porque Él y el Padre son los que están emitiendo un juicio verdadero. En el versículo 18 lo dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me vio da testimonio de mí. Ahí están los dos. Sí. Él mismo, él siendo Dios, da testimonio de él mismo. O sea, no necesita que alguien diga, sí, efectivamente, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, o él es el profeta, o él es el Mesías. Él no necesita que le digan eso. Sin embargo, él da testimonio de sí mismo y el Padre da testimonio de él por las obras que se hicieron. Y en Dios, en su coraje, en su rabia, pero vayan imaginando la escena. Jesucristo está enfrente de esos líderes
que están encolerizados, porque ellos son los únicos que pueden guiar al pueblo. ¿Cómo se atreve este a decir, yo soy la luz? No, nosotros somos los que guiamos al pueblo, nosotros somos los que le decimos al pueblo qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Y se levanta este carpintero a decir que él es mejor que nosotros, cuando nosotros hemos estado en las mejores universidades teológicas. Y este Galileo viene a decirnos que él es la luz del mundo, que él da testimonio por sí solo, que no necesita a nadie, que no necesita a dos testigos que den testimonio de él para que todo el mundo le crea. Entonces ellos le dijeron, a ver, ya, mira Jesús, ya me cansaste con tus alegatos de que tú y que el Padre, y que... A ver, en el versículo 19, ¿y dónde está tu Padre? Pero ya en ese tono, hermanos, o sea, ya el ambiente estaba demasiado tenso, había un ambiente de odio contra Jesús. Dinos, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también mi Padre lo conoceríais. Si ustedes se tomaran la molestia de interpretar a los profetas para descubrir que yo soy el Mesías, entonces en automático van a saber quién es mi Padre. Pero como ellos estaban ensimismados en sus tradiciones, en su sabiduría, en todo lo que ellos tenían, no podían tener visión para reconocer ni que Jesús era el Mesías, ni que fue enviado por el Padre. Ya la situación estaba muy, muy álgida. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Aquí el narrador le da una lectura un poco somera. Digo, con el debido respeto que me merece el hermano que narró el Evangelio. Yo me imagino que no fue así. Yo me imagino que allí los ánimos ya estaban muy enardecidos. ¿Sí? Fíjense bien, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Era un lugar em, consagrado. Y para los religiosos, el hecho de que Jesús, hablando de eso que está diciendo en un lugar consagrado, era un sacrilegio. Y nadie se atrevió a arrestarlo o a prenderlo porque todavía no era su hora. O sea,
mismo Dios tiene sus tiempos, lo tiene controlado todo. Y todavía Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Obviamente es elemental que aquí el Señor estaba ya profetizando su muerte, ¿sí? Y es evidente que estas personas no iban a ir con él, pero era una muerte que no iba a ser por su propia mano. Por eso en el versículo 22 dice, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. O sea, eh, ¿hasta qué grado tenían la conciencia, la mente tan distorsionada que pensaban que el rabí Jesús iba a tomar la decisión de suicidarse? O sea, ¿en qué mente cabe una situación así? No había motivos, pero como no había otra alternativa de decir a dónde voy ustedes no pueden ir, pues es que al único lugar donde no vamos a ir es suicidándonos como tú lo vas a hacer. No, por eso dijo de Jesucristo, por eso os dije que moriréis en sus propios pecados. Es decir, que de aquí no salen, casi casi. Ellos van a morir en lo que creen, en lo que están convencidos, no van a cambiar, ok, quédate así como estás, no vas a trascender conmigo al cielo. Y le volvieron a preguntar, bueno, ¿y tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Yo me imagino que ella también Jesús ya estaba enojado, ya estaba enardecido. O sea, les estoy diciendo quién soy, les estoy diciendo de dónde vengo, les estoy diciendo las señales, y todavía no entienden. Todavía Jesús, yo creo que ya Jesús ya también estaba desesperado. Insisto, ya el ambiente ya no era propicio para hablar tranquilito. En el versículo 26 dice Jesús, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Así o más claro, señores, ¿no les queda así claro? Y dice, pero no entendieron de que les hablaba del Padre. O sea, nomás no pescaban o no querían entender o estaban cegados en su egocentrismo, en sus mentiras, que no les permitía ver lo que le estaba dando Jesús. De plano les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ese yo soy, acuérdense, que es uno de los nombres de Dios. Y él se estaba proclamando ahí su parte divina. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando dijo, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, estaba profetizando la cruz del Calvario. Todos iban a ver al Hijo del Hombre levantado en la cruz. Recuerdan que en capítulos anteriores vimos que cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés y empezaron a decirle cosas, y si Dios realmente nos quiere, ¿por qué nos trajo al pueblo, al desierto? Y empezaron ahí a decir muchas cosas feas el pueblo. Y entonces Dios les mandó serpientes. Y entonces todos empezaron a clamar, Moisés, ten piedad de nosotros, que no sea nuestro castigo morir entre estas serpientes. Entonces Moisés hizo una serpiente de cobre y la puso en medio de un palo, ¿sí? Un madero, y la levantó para que todo el que viere a la serpiente fuera sanado de la mordedura de alguna serpiente. ¿Sí? Ahí es un símil.
Cuando levanten al Hijo del Hombre en la cruz y todo mundo me vea, ahí es, dice, conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre así hablo. Después de hablar estas palabras, pero insisto, yo no creo que ha de haber sido nuestro Señor Jesucristo muy tranquilito. Ya estaba en un punto muy álgido aquí todo esto. Y entonces dice el versículo 30, muchos creyeron en él. O sea, tuvo que reprender el Señor Jesús, tuvo que decir cosas hasta gritando, enojado, para que muchos, ok, vamos a empezar a creerte, Jesús. Ya la situación estaba muy tensa, muy enardecida, muy polémica. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Fíjense, Jesús empezó a hablar, dirigió sus palabras a los que empezaron a creer en él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a imaginar la escena. De este lado, más o menos, estaban em, los que creían en Jesús, y por acá los que no creían en Jesús. Entonces Jesús se dirigió hacia los que sí creían y decía, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos. Dice, verdaderamente mis discípulos, o sea, no discípulos de a mentiritas, verdaderos discípulos. Y van a conocer la verdad. Y dice, y la verdad os hará libres. Eso se lo dijo a los que empezaron a creer. Pero no falta el que no cree, por acá sale el grito. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, ¿cómo es posible que les dices a que ellos van a ser libres? Ellos estaban muy orgullosos de ser del linaje de Abraham, como si el linaje les diera salvación. Actualmente hay muchas personas que se aferran a decir, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo tengo la verdad absoluta, todos los demás se van a condenar. Yo soy católico, apostólico y romano. Los que no sean así van a ser condenados al infierno. Mi religión la heredé desde mis abuelos, de mis papás, y yo no voy a tener el corazón de traicionar la herencia que me dieron mis antepasados. Entonces no son libres, siguen siendo esclavos de las tradiciones. Y es a eso a lo que se refería Jesús. Si tú conoces la verdad, ya no vas a ser esclavo de todo lo que te han estado inculcando. Vas a ser libre, ¿sí? Ya no vas a ser esclavo del pecado, porque todos los que hacen pecado son esclavos del pecado. Esta esclavitud, hermanos, todos de alguna manera somos practicantes de pecado.
Y es a lo que nos encomía nuestro Señor Jesucristo, a romper esas cadenas de esclavitud de pecado. Hay personas que son ladrones por tradición, porque incluso así les enseñaron sus papás. Y es lo único que saben hacer. Y bueno, pues son esclavos de pecado. Y cuando oyen la Biblia y les dicen, ¿sabes qué? Dios dice que no vas a robar. Ay, no, no es posible. O el alcoholismo, o la drogadicción, o la preocupación, exacerbada. ¿Sabían ustedes que también esos tipos de preocupaciones son pecado? Como seres humanos tendemos a tener preocupaciones. Y hasta cierto punto podría decir que es sano, porque es un mecanismo de defensa. Pero el hecho de que ya nos preocupemos por todo, hasta por lo que no va a suceder, hermanos, hay personas que se preocupan tanto que ya ni a la calle quieren salir porque ¿qué tal si les pasa algo? ¿Qué tal si los asaltan? ¿Qué tal si los atropellan? ¿Qué tal si... ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Y viven preocupados. ¿Y qué tal si hago esto? No, o sea, no tienen calidad de vida. Están esclavizados a ese pecado. Jesucristo en Mateo 24 dice que busquemos primero el reino, su justicia y las demás cosas nos serán añadidas. Pero a veces nos ensimismamos a preocuparnos tanto porque no sé qué comer, porque no sé qué vestir, porque no sé qué hacer mañana, porque me van a correr el trabajo, que a veces ni nos corren, pero ya estamos preocupados. No encomendamos a Dios nuestra preocupación. Nosotros queremos tener la razón para resolver las cosas. Y eso, mis hermanos, también es pecado. Por eso dice Cristo, quien esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Entonces, allí es cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña a tener conciencia de lo que es el pecado. Mis hermanos, todos somos pecadores. Ninguno es libre de emitir un juicio para condenar a una persona, porque todos seríamos condenados. Dice el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Si nosotros somos hijos de Cristo, Jesucristo, mediante estos estudios, mediante su palabra, mediante todos los escritos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan y toda la Biblia en sí, nos está moldeando, nos está haciendo cambiar, nos está haciendo como ollitas de barro. S- Somos barro ante las manos del alfarero, dice Jeremías. Sí. Y él poco a poco nos está moldeando, nos está haciendo a la perfección para que lleguemos a estar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dice Jesucristo en el versículo 37, porque sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, dicen, soy descendiente de Abraham. O sea, soy la crema innata, no cualquier hoja de estafiate, soy descendiente de Abraham. Dice, pero procuras matarme. Los que ya leímos Génesis en nuestros devocionales, les hago la pregunta, ¿Abraham habrá tenido tanto odio como para querer matar al Hijo de Dios? ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Te aviso que voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le dijo Abraham? No, Señor. ¿Y qué pasaría si hubiese 50 ciudadanos que fueran justos? Y le dijo Dios, bueno, por los 50 tendré misericordia. Y se quedó pensando Abraham, conociendo a Sodoma y Gomorra. Bueno, a ver, reformulo mi pregunta. ¿Y qué pasaría si nada más hubieran 40? Pues por los 40 les salvo. No creo que lleguen a 40. Bueno, a ver, Dios, no te enojes, no te enojes, es nada más una propuesta. ¿Y qué pasaría si a 20? Pues por los 20 no destruye a nadie. Y llegó a 5 y por los 5 no destruye a nadie.
Y después dijo Abraham, Señor, tú tienes el poder de hacerlo. O sea, no había justo, no había uno, como hoy, no había ni un justo. Sin embargo, aquí estas personas, presumiendo ser linaje de Abraham, querían matar a Jesús. Dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No, no la disciernen, no la entienden. Dice en el 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. De vuestro Padre. ¡Wow! Aquí ya está metiéndose Jesús con una frase de decir, yo tengo mi Padre, pero ustedes quieren hacer lo de vuestro Padre. ¿Quién es ese Padre de ellos? A ver, vamos a seguir leyendo, a ver qué dice el Evangelio. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Cuando les dice en el versículo 38, y ustedes oyen lo de vuestro padre, estos líderes dicen, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, bueno, si ustedes son de Abraham, ¿por qué procuráis matarme? Abraham no hubiera levantado ni siquiera una hojita de árbol para querer dañar al Señor. Y dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Otra vez Jesús, de vuestro Padre. ¿Y quién es ese Padre? Le dijeron, nosotros no nacimos o no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Eso ya es un insulto para Jesús. Ya es un insulto. Y no nada más se metieron con Jesús, se metieron con su mamá. ¿A quién no le duele que ofendan a nuestra madre? Eso ya es un insulto. ¿Por qué? Porque ellos en algún momento, no se sabe cómo, no se sabe por qué, pero en algún momento supieron que José no era el padre biológico de Jesús. Y sin embargo, María quedó embarazada. Entonces ahí es donde dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. O sea que Jesús era un bastardo para ellos. Eso ya es un insulto. Por eso es lo que les digo, hermanos, imagínense el escenario. No era tan tranquilito. Ya las cosas estaban muy álgidas. Ya para hacer este tipo de aseguración a un rabí, todavía Jesús les contesta en el capítulo 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, pero porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, ya aquí ya siento que Jesús estaba desesperado, ya, o sea, ¿cómo les hago entender? ¿Cómo les explico? Yo soy el Hijo de Dios.
porque no podéis escuchar mi palabra. Y en el versículo 4 les remata, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¡Wow! Y esa es una verdad. Y es una verdad que ellos sabían que el diablo era homicida. ¿Por qué homicida? Porque sabía que si al ser humano lo hacía pecar, al ser humano no iba a tener vida eterna. Entonces, ¿qué hizo el diablo con mentiras? Lo sentenció a muerte. Y por eso dice al final del versículo 44, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea, ellos son hijos del diablo porque creen mentiras, porque dicen las mentiras, porque obedecen sus mentiras, porque ellos mismos hacen que la gente obedezca sus mentiras. Y cuando viene Jesús y dice la verdad, no les creen. Y así estamos nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos ensimismados en lo que creemos y no aceptamos que otra persona nos diga lo que es bien y lo que es mal? No lo aceptamos. Y lo hago incluyente porque yo también como ser humano, a veces mi ego se ve alterado. ¿Cómo me va a enseñar este si yo tengo ya más de 20 años en la Biblia y este apenas que tiene no más de 2 años me quiere venir a enseñar? Por Dios. Así somos, hermanos. Ante todo tenemos que ser humildes de corazón, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Sí captan el ambiente que ya estaba aquí. Ya estaba un ambiente demasiado tenso para que a Jesús le dijeran, eres hijo de fornicación. Es decir, para que tu mamá fuera una cualquiera y tú vinieras sin padre, eres un bastardo. Y todavía Jesús les dice, ¿saben qué? Miren, ya estoy harto. Les digo, les enseño, les muestro, les doy señales y no entienden. Miren, ¿saben qué? Lo que pasa es que ustedes están cegados por su padre, el diablo. Todas las mentiras que les dice su padre, todas se la creen. Y vengo yo y les digo la verdad y no me creen. Vamos a ver qué más sigue en esta historia. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ay, ay, ay. Seguimos con unas frases muy deplorables hacia nuestro Señor. Dice Jesús, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me dice qué pecado he cometido? A ver, díganmelo. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? O sea, no tiene nada que decirle, no tiene ningún pecado que reprocharle a nuestro Señor. Y si no tiene nada que decirle, entonces ¿por qué no le creen? Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las oís vosotros porque ustedes no son de Dios. Ya les dije, son de vuestro padre el diablo. Y entonces los judíos, otro insulto para él. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Recuerden que para los judíos, los samaritanos eran
la clase de lo peor, lo más reprobable de la humanidad. Bueno, es más, los perros tenían más derechos que los samaritanos. Racistas, por decirlo así. Ustedes han visto mediante documentales, series, películas, cómo el hombre racista, fanático, llega incluso a cometer homicidio hacia otra raza. Sí, por ejemplo, hay sectas, el Ku Klux Klan, que están en contra de los negros, por ejemplo, ¿no? Y son capaces de matarlos, de martirizarlos, de torturarlos. Entonces, están comparando a Jesús con un samaritano. O sea, no es un cumplido, ¿sí? Lo están rebajando, lo están degradando a peor que un animal. Y todavía rematan, aparte de ser samaritano, ¿y tienes demonio? O sea, al no encontrar por dónde llegarle a Jesús, ahora lo insultamos con un degradamiento, pero sí al suelo y lo que le sigue. Y otro insulto, además estás poseído por un demonio. Y Jesús le responde, yo no tengo demonio, yo vengo del Padre, ¿cómo se los hago ver? Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Entonces, si ellos deshonran a Él, por ende, deshonran al Padre. Pero yo no busco mi gloria. Y eso es verdad. Vimos que Jesús a veces hasta tenía que entrar por otros lados para no buscar gloria. Sus mismos hermanos de Jesús le dijeron, ¿por qué no vas, agarras a tus discípulos y te metes por acá y todo, y haces tu show de señales, de sanidades? Y, pues es para que te siga la gente. Pero es que no era ese el propósito. Dice, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga aparte. Casi, casi por no mencionarlos a ustedes. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y sigue con lo mismo el Señor Jesucristo. Sígueme a mí y no verás muerte. Vamos a ver cómo termina este evangelio. Dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, yo no me glorifico a mí mismo. Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que vuestro Dios, que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿A qué grado estaba la situación? Que ya no podían más escuchar las verdades de Jesús y tenían que arrojar piedras. ¿No les ha pasado que hay veces en que estamos con una persona y ya la tenemos tan acorralada de decirle todas las verdades, de decirle, eres esto, eres aquello, y no me digas con que no, porque sí, yo te vi, acuérdate, y aquí tú dijiste, y le enseñas pruebas, le enseñas video, le enseñas fotos, le enseñas escritos. Y entonces, ¿qué pasa? Hay personas que se ven tan acorraladas que hasta se vuelven bélicos. Así fue lo que pasó con esas personas, ¿sí? Ahí los líderes todavía ensimismados decían, ahora sabemos que tienes demonio. ¿Te atreves a decir que conociste a Abraham si Abraham ya murió? Y todos los profetas, es más, tú ni siquiera tienes 50 años y dices que conociste a Abraham.
sea, eso ya es burla para nuestro Señor. Dice Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. O sea, el Padre es el que da, el que levanta a Jesús. Jesús en su humanidad no es nada en comparación a Dios. Pero vosotros no me conocéis, mas yo le conozco. Y si yo le dijera que no le conozco, sería igual de mentiroso como ustedes. Si él dijera, con tal de zafarse, miren, ya, ya, está bien, ok, ya. Si yo dijera que no lo conozco, ¿les hace feliz? Ok, no lo conozco. No. Jesucristo dijo, yo conozco al Padre. Punto. Le gusta a quien le guste, le pesa a quien le pese. Entonces aquí Jesucristo fue cuando dijo de plano y remató. En verdad les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez su nombre divino, yo soy. Al ver ya que estos líderes no podían con Jesús, querían arremeter con Jesús para liquidarlo. Pero todavía no era su hora. Entonces por eso Jesús se salió del templo y atravesando en medio de toda la multitud se fue. Qué tremendo pasaje, hermanos. De veras, o sea, yo cuando lo estudié, cuando lo vi, me imaginé el escenario y yo no, tal vez hasta yo hubiera desconocido a Jesús de tan enojado que estaba. No sé si hubiera estado igual o más enojado que cuando Jesús arremetió a los mercaderes del templo. Pero fíjense los insultos que ya había en contra del Señor. Y si alguno de ustedes dijera, bueno, es que también Jesús les dijo, es que ustedes son hijos del diablo. Eso no era un insulto, esa era una verdad, porque el diablo es padre de la mentira. Y si uno es esclavo de la mentira, entonces uno es hijo del diablo. Y todos los hermanitos o pseudo hermanos, déjenmelo decir así, que andan predicando el evangelio de la prosperidad, ¿sí? El evangelio de la fuerza del Espíritu Santo que arremete contra ti, te tumba y te hace y todo. Todos esos también son hijos del diablo, porque están cautivando a la gente con base a mentiras, así como el diablo cautivó a Adán y a Eva, con mentiras. Así también aquellos pseudopastores que están cautivando con mentiras a la gente son hijos del diablo, por ser mentirosos. Ay, hermanos, ¿qué les digo? Bueno, pues les agradezco mucho el tiempo que le hayan dedicado a ver este video. Y por favor, hermanos, si tienen duda o algún comentario que hacer, de veras, dígalo con toda confianza. Fue un capítulo o es un capítulo muy polémico. Nadie me lo había explicado como yo lo entendí, como yo se los transmito. A veces leemos estos versículos en el servicio o con las personas de una manera un poco afable, ¿no? O sea, de cierto os digo, que el día que guarda mi palabra nunca verá. O sea, lo leemos muy tranquilos, pero si echamos a volar tantito nuestra imaginación, nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente era un escenario muy tenso, donde estaban los líderes religiosos empecinados a hacer caer al Señor. Híjole, qué tremenda enseñanza nos dio el día de hoy con este Evangelio nuestro Señor, porque realmente es algo que ah, yo no me imaginaba una, una situación así, un escenario así. Es otra cara de nuestro Señor Jesucristo que no conocíamos tal vez, pero estaba molesto.
porque se estaban metiendo con su padre, se estaban metiendo con su persona. Hasta endemoniado salió ahí nuestro Señor Jesucristo por boca de estas personas. Bien, mis hermanos, les agradezco mucho. ¿Qué les parece si nos despedimos en oración? Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque has sido fiel y bueno con nosotros. No te merecemos, Señor, mas sin embargo, tu bondad se manifiesta en estos momentos. Mi Señor, no tenemos idea de todo lo que padeciste en ese momento, toda la provocación que sufriste por este tipo de personas que estaban esclavizadas a sus mentiras, a sus pecados, a sus tradiciones, a sus enseñanzas, a sus líderes. Señor, no permitas que nosotros caigamos en eso, al contrario, danos un corazón de carne y no un corazón de piedra, para que podamos humillarnos ante ti y reconocer tu palabra y saber que tú eres fiel y bueno con nosotros. Gracias Dios, por las personas que están viendo este video. Mueve su corazón y danos gracia ante tus ojos, Señor, para que también podamos inclinar ante nosotros, ante ti, cada uno de nosotros, con un corazón humillado y contrito y reconocer nuestros pecados. Gracias, Padre. Te lo agradecemos por esta enseñanza en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les agradezco mucho su tiempo, les mando un fuerte abrazo y Dios me los bendiga.